¿Te has puesto a pensar alguna vez por qué te sucedió algo que parecía totalmente injusto, doloroso o incluso absurdo? Quizás experimentaste una pérdida, una traición, un giro inesperado en tu vida, o te encontraste con una puerta cerrada cuando creías que estabas en el camino correcto. En esos instantes en los que todo parece venirse abajo, es común que miremos al cielo y nos preguntemos, ¿por qué, Dios? Pero lo que a menudo no logramos entender es que Dios nunca se equivoca. Cada cosa que permite en nuestras vidas, absolutamente cada una, tiene un sentido. Hoy quiero hablarte con sinceridad y mostrarte que incluso en medio del caos, Él está haciendo su trabajo, aunque no lo puedas percibir. Tal vez estés aquí porque atraviesas una situación que no logras comprender, algo que te duele, algo que parece carecer de lógica. Y quiero transmitirte algo que no es solo una frase bonita, sino una verdad que muchos hemos experimentado. Todo sucede por alguna razón. No hay lágrima que caiga sin que Dios la observe. No hay instante que se viva sin que Él lo utilice para crear algo más grande en tu vida. Quizás hoy no lo comprendas, pero cuando mires hacia atrás, lo entenderás. Porque cuando Dios permite algo, lo hace con un plan, con un propósito, con una lección y con una bendición oculta detrás del sufrimiento. Y lo que hoy parece un desorden, mañana puede convertirse en tu testimonio más impactante. Así que quédate aquí conmigo, porque este mensaje es para ti. Sé que hay muchas personas que quieren acercarse a Dios, pero por diversas razones no tienen una iglesia cerca. No pueden asistir o simplemente no han hallado un lugar donde se sientan tranquilos. Por eso existe este canal. Aquí puedes venir tal como eres, desde donde estés, para tener un momento de conexión genuina con Dios, sin importar tu historia, tu pasado o tu situación actual. Este es tu espacio, tu altar personal, donde la palabra de Dios puede llegar a ti sin obstáculos. Y si este mensaje resuena en tu corazón, te animo a que le des un me gusta, dejes un comentario y lo compartas. No solo es para que el canal crezca, sino que eso permite que YouTube lo muestre a muchas otras personas que, al igual que tú, están en busca de consuelo, respuestas y guía. Gente que tal vez no tiene una iglesia o un lugar donde pueda escuchar la voz de Dios. Tú puedes ser el vínculo para que este mensaje llegue a quien más lo necesita. Serás una gran bendición si lo haces. En los comentarios te animo a que escribas una frase corta, algo que reafirme lo que vamos a descubrir juntos hoy. Escribe: Dios tiene un plan. Ahora sí. Prepara tu corazón, porque lo que vas a escuchar podría ser justo esa palabra que tu alma ha estado esperando. Y te prometo que el final de esta oración puede ser el momento más especial de todo tu día. Quédate hasta el final. No te vas a arrepentir. Parte 1. Cuando no comprendes lo que estás viviendo, pero Dios sí. A veces estamos atravesando un momento complicado y, aunque intentamos mantener la fe, nuestro corazón se llena de interrogantes. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué sucede esto? A veces sentimos que todo se nos descompone, que las piezas ya no encajan y que el plan que teníamos en mente se desmorona ante nuestros ojos. Pero es en esos momentos cuando necesitamos detenernos, tomar aire y recordar una verdad esencial. Dios ve lo que tú no puedes ver. Mientras tú solo observas una página dañada, Él tiene la visión del libro entero. Tú percibes un presente que duele, pero Él contempla un futuro que te sanará. Él conoce el inicio, el proceso y el objetivo final. Y aunque no comprendamos por qué las cosas suceden de esta manera, Dios nunca pierde el control. Nada se le escapa de las manos. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, se nos dice que a quienes aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. No menciona algunas cosas, ni solo las cosas positivas, dice todas.
Eso implica que incluso lo que hoy te causa dolor puede ser lo que mañana te fortalezca. Lo que hoy te hace derramar lágrimas puede ser lo que Dios utilice para llevarte al sitio donde realmente necesitas estar. Y es que nosotros, como seres humanos, tendemos a relacionar la bendición con lo sencillo, con lo agradable, con lo inmediato. Sin embargo, muchas veces la auténtica bendición se encuentra en el proceso, en el sufrimiento que nos transforma, en la espera que nos hace más sabios, en la pérdida que nos enseña a valorar lo que de verdad cuenta. No es que Dios desee que sufras, es que a veces el camino hacia el crecimiento implica atravesar situaciones dolorosas, como el alfarero que amasa, presiona y da forma a la pieza de barro. Así también Dios está trabajando en ti. Cuando Job perdió todo lo que poseía, sus bienes, su familia, su salud e incluso el apoyo de su esposa, no comprendía el porqué. Se encontraba en medio de un dolor profundo, pero aún así, pronunció algo que todos deberíamos llevar en el corazón: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová alabado. Eso se encuentra en el libro de Job, capítulo 1, versículo 21. ¿Qué tipo de fe es esa? Una fe que no se basa en lo que poseo ni en lo que puedo observar, sino en lo que realmente creo. Job tenía la certeza de que, aunque no entendiera lo que Dios estaba llevando a cabo, Dios seguía siendo alguien en quien se podía confiar. ¿Te das cuenta de lo más fuerte de todo? Al final de su historia, Dios le devolvió a Job el doble de lo que había perdido y su relato se quedó grabado como un testimonio eterno de que Dios nunca se equivoca. Todo lo que Job experimentó tenía un sentido, aunque en ese momento le pareciera injusto, y eso es lo que deseo que guardes en tu corazón. Aunque no entiendas, aunque no logres ver la salida, aunque todo se sienta sombrío, Dios sigue siendo el que tiene el control. Él no improvisa, Él no se confunde, no actúa por equivocación. Y si estás atravesando momentos difíciles, es porque hay una razón que aún no conoces, pero que Él ya tiene completamente clara. Así que en vez de preguntarte el porqué de las cosas, comienza a cuestionarte ¿para qué? ¿Para qué me está sirviendo esto? ¿Qué lecciones me quiere transmitir Dios a través de esta experiencia? ¿Qué está moldeando en mí? ¿Qué está preparando en mi camino? Si logras hacer ese cambio de perspectiva, tu corazón encontrará tranquilidad incluso sin tener todas las respuestas. Porque a veces no es necesario entenderlo todo, solo necesitamos tener fe. Y esa confianza, esa fe que no depende de lo que nos rodea, es la que puede mover montañas. El sentido detrás del sufrimiento, lo que Dios percibe mientras tú atraviesas el dolor. Muchas veces en la vida llegamos a un momento en el que el sufrimiento se vuelve tan intenso, tan desgarrador, que comenzamos a pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. Sentimos que oramos y no obtenemos respuesta, que clamamos y el cielo permanece en silencio. Nos frustramos, nos llenamos de angustia y en algunos casos hasta consideramos rendirnos. Pero lo que no logramos ver es que en ese instante en que todo parece desolado, Dios está trabajando con más fuerza que nunca en lo que no podemos ver. Lo primero que debemos comprender es que el sufrimiento no es una señal de que Dios nos ha dejado de lado. Al contrario, en muchas ocasiones es una indicación de que está más presente que nunca, porque Él actúa como un cirujano. Cuando necesita operar, tiene que abrir, tiene que cortar, y muchas veces eso duele, pero lo hace no para destruirte, sino para curarte, no para hacerte pasar un mal rato, sino para eliminar lo que te estaba perjudicando por dentro. Dios no es un mero espectador de tu dolor, es un Padre que llora contigo y que al mismo tiempo tiene una visión más amplia del momento actual. En el libro de Isaías, capítulo 55,
Versículo 9, la Biblia menciona que así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto quiere decir que tú ves solo una parte, pero Dios tiene la vista del mapa completo. Tú percibes un día nublado, pero Él ya ha planeado el amanecer. Tú observas el fracaso, pero Él ya está vislumbrando la redención. Y aquí es donde aparece algo que no todos están dispuestos a aceptar. A veces, para llegar al destino que Dios tiene para nosotros, primero necesita quitarnos algo. En ocasiones, ese algo puede ser una relación que no te beneficiaba, aunque tú no te dieras cuenta. Otras veces puede ser un trabajo que parecía ideal, pero que en realidad te iba a desviar de tu propósito. También hay momentos en los que pasas por una etapa de soledad, no porque Dios te quiera castigar, sino porque desea que aprendas a depender únicamente de Él. Porque cuando todo lo demás se va y solo queda Dios, te das cuenta de que siempre ha sido suficiente. Observa lo que dice el Salmo 34, versículo 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu contrito. Esto significa que cuando te sientes roto, herido por dentro, lejos de alejarse, Dios se acerca. Se acerca como un padre que abraza a su hijo lastimado. Se acerca como el buen pastor que deja a las 99 ovejas para ir en busca de la que se perdió. Se acerca para recordarte que no estás solo, que no te ha dejado de lado y que, incluso en ese sufrimiento que sientes, Él está creando algo valioso dentro de ti. Ten presente que las gemas más bellas se forman bajo presión. El oro más puro se obtiene a través del fuego. El carácter más fuerte se forja en medio de la adversidad. Y lo mismo sucede contigo. No estás siendo destruido, estás siendo preparado, no estás perdiendo, estás siendo moldeado, no estás siendo olvidado, estás siendo trabajado por las manos del Creador. En el libro de Jeremías, en el capítulo 18, Dios le dice al profeta que baje a la casa del alfarero y observe cómo el alfarero modela el barro en sus manos. El texto menciona que la vasija que estaba haciendo se dañó en su mano, así que volvió a hacer otra vasija según le pareció mejor. ¿Sabes lo que eso significa? Que aunque sientas que te has roto, que has fallado, que tu vida se ha hecho trizas, Dios no te descarta. Él recoge los pedazos y te vuelve a moldear. Te transforma, te renueva, pero esta vez lo hace a su manera, no a la tuya. Y aquí hay un punto importante. Muchas veces le pedimos a Dios que nos dé su bendición, que nos eleve a un nuevo nivel, que nos use de manera extraordinaria, pero no estamos dispuestos a atravesar el proceso. Queremos recibir la recompensa sin cargar con el sacrificio. Buscamos el propósito sin haber pasado por las pruebas, pero todo en la vida implica un precio. Y si te encuentras en una etapa de dificultades, no es porque Dios cometió un error, sino porque está cultivando en ti la capacidad necesaria para sostener lo que en el futuro te va a entregar. Piensa en esto. Dios no te dará algo valioso si primero no fortalece tus manos para que puedas sostenerlo. No te abrirá una puerta si antes no moldea en ti la humildad para cruzarla sin soberbia. No te presentará ante personas importantes si antes no te ha enseñado a servir en silencio cuando nadie te reconoce. Y por eso, cuando todo se siente complicado, cuando parece que Dios no dice nada, tal vez en realidad está trabajando en silencio, como ese arquitecto que elabora los planos antes de construir el edificio. Lo que hoy no comprendes, mañana será un testimonio. Lo que hoy te causa dolor, mañana tendrá un propósito, porque Dios nunca desperdicia el sufrimiento de sus hijos. Él lo transforma en parte de la historia que impactará a otros. Así que no veas el sufrimiento como una maldición, míralo como una preparación.
No es el final, es solo una etapa más del proceso divino. Recuerda esto, Dios no se equivoca, todo sucede por una razón, y si lo estás viviendo, es porque algo grande está por venir. Cuando Dios cierra puertas, también está cuidando de ti. Hay momentos en la vida en que una puerta se cierra de repente, sin aviso previo. Una oportunidad que parecía segura se esfuma. Una relación se quiebra. Un proyecto no sale como esperabas y te quedas ahí, confundido y herido, preguntándote, ¿qué fue lo que hice mal? A veces sentimos que hemos fracasado o que nos han quitado algo valioso, y en muchas ocasiones hasta le hacemos reproches a Dios. Sin embargo, lo que no logramos ver en esos momentos es que cuando Él cierra una puerta, lo hace por amor. Así es, por amor. Porque Dios no solo abre caminos, también los cierra cuando sabe que te llevarán a un lugar equivocado. Y ese tipo de amor no siempre se siente bien al principio, ya que significa que te alejará de lo que deseabas, pero te acercará a lo que realmente necesitas. A veces tú estás mirando en una dirección, pero Dios, que ya conoce el final del camino, te dice que por ahí no es. Hay cosas que no conoces, personas que parecen adecuadas, pero no tienen el corazón correcto. Lugares que aparentan ser tranquilos, pero en realidad son trampas disfrazadas. Proyectos que lucen prometedores, pero que solo te robarían tiempo, enfoque y, lo más importante, tu conexión con Dios. Por eso, cuando una puerta se cierra, en lugar de pelear con Dios, deberíamos mostrarle gratitud, porque si Él ha cerrado esa puerta, es porque detrás de ella había algo que no ibas a poder percibir a tiempo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7, se nos recuerda que el Señor es quien abre y nadie puede cerrar, y cierra y nadie puede abrir. Esto quiere decir que cuando Dios toma una decisión, nadie puede cambiarla. Y si Él ha decidido cerrarte algo, es porque tiene algo mejor reservado para ti. Él no actúa de manera improvisada, sino que tiene una visión eterna y sabe exactamente lo que necesitas y cuándo lo necesitas. Ahora, hay algo más que debemos tener en cuenta. Muchas veces las puertas que se cierran no son culpa de otros, sino que son una respuesta directa a nuestras propias oraciones. ¿Te parece extraño? Te lo explico. Tú le dices a Dios, úsame, guíame hacia tu propósito, líbrame de lo que no me conviene. Y luego, cuando Él comienza a moverse, cuando empieza a sacar personas, a quitar cosas, a derribar estructuras que no eran sólidas, entonces sientes el dolor. Pero, ¿qué esperabas? Cuando oras de corazón, Dios responde con la verdad, y a veces esa verdad duele, pero también sana. Es como un agricultor que necesita podar el árbol. El árbol no comprende el corte, siente el dolor del hacha, pero lo que no sabe es que ese corte es lo que le permitirá dar más frutos. Jesús lo mencionó en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 2. Todo pámpano que produce fruto lo limpiará para que dé más. ¿Te das cuenta? No está castigando al que da fruto, lo está cuidando, lo está limpiando. Y si en este momento estás atravesando un proceso donde parece que Dios está quitando cosas de tu vida, tal vez no sea porque estés haciendo algo mal, sino porque estás en crecimiento. Y aquí viene algo muy importante. Cuando se cierra una puerta, tu fe está siendo puesta a prueba. Porque es sencillo tener fe cuando todo sucede como uno desea. Pero la verdadera confianza se pone a prueba cuando las cosas no resultan como esperabas. Es en esos momentos donde demuestras si crees en los planes de Dios o en tus propias ideas. Ahí es cuando decides si te desanimas o si mantienes la esperanza. Recuerda a Moisés. Creció en un palacio, lo tenía todo a su alcance, pero Dios permitió que lo rechazaran, que tuviera que escapar y que pasara años en el desierto. ¿Sabes por qué sucedió eso?
Porque Dios no quería que Moisés fuera un príncipe en Egipto, sino un liberador. Su verdadera misión no estaba en los lujos del palacio, sino en la arena del desierto, al lado de su pueblo esclavizado. Y para llevarlo a cumplir ese propósito, primero tuvo que cerrar muchas puertas. Quizás eso mismo te esté ocurriendo a ti. No es que Dios te esté alejando de tu destino, es que te está preparando para él. Estás ante puertas que no te llevarán al destino adecuado, y esto sucede para que cuando finalmente llegues a donde realmente debes estar, estés listo. Porque no se trata solo de alcanzar la meta, sino de hacerlo con carácter, con fe, con madurez y con el corazón en sintonía con el cielo. Así que si hoy te encuentras frente a una puerta cerrada, no te angusties. No pienses que tu historia ha llegado a su fin. Quizás esto sea solo el inicio. Tal vez, detrás de esa puerta que no se abre, hay un nuevo camino que aún no has descubierto, pero que Dios ya ha diseñado con amor y sabiduría. Y si confías, si continúas avanzando y mantienes viva tu fe, te darás cuenta de que todo lo que creías haber perdido era solo el espacio que Dios necesitaba para llenarlo con algo mucho mejor. Porque cuando Dios cierra una puerta, también te está cuidando. Y eso, aunque no lo comprendas en este momento, es un acto perfecto de amor. Parte 4. Los silencios de Dios también tienen algo que decir. Uno de los instantes más complicados para cualquier persona de fe es cuando te pones a orar. Buscas a Dios con todo tu ser y parece que no hay respuesta. Levantas las manos, clamas con lágrimas en los ojos, pero lo único que percibes es un profundo silencio. Y en ese silencio, la mente comienza a jugar en tu contra. Te hace pensar que Dios ya no está contigo, que te ha dejado solo, que tus oraciones no valen nada. Pero hay algo que necesitas entender y grabar en lo más profundo de tu ser. Los silencios de Dios no significan que esté ausente, sino que son momentos de enseñanza. Dios no siempre responde como quisiéramos ni en el momento que anhelamos, pero eso no implica que se haya olvidado de ti. Hay ocasiones en las que Él guarda silencio, no porque no te escuche, sino porque está trabajando en otro nivel, en una dimensión que aún no puedes percibir. Su silencio no es un castigo, es un proceso de preparación. Es como cuando un profesor pone un examen. Durante la prueba, el profesor permanece en silencio, no porque se haya ausentado, sino porque está observando si el alumno ha asimilado lo aprendido. Así actúa Dios contigo. Hay instantes en los que te pone a prueba en el silencio para fortalecer tu fe, para ver si vas a seguir creyendo aunque no sientas su presencia, si vas a continuar avanzando aunque no veas el camino. Porque la verdadera fe no se fundamenta en emociones, sino en convicciones. No se trata de sentir que Dios está contigo, sino de saber que Él está presente. En el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 3, encontramos una promesa poderosa que dice: «Aunque la visión se demore un tiempo, se apresura hacia su cumplimiento y no mentirá. Aunque tarde, espéralo, porque sin duda llegará, no se retrasará». Esto nos enseña que, aunque el cumplimiento de la promesa parezca demorar, Dios está en camino y cuando llegue, lo hará justo a tiempo. Ese es el Dios en el que confiamos, un Dios que nunca falla, aunque a veces nos haga esperar. Observa lo que sucedió con Lázaro en el capítulo 11 de Juan. Cuando María y Marta llamaron a Jesús porque su hermano estaba malito, Jesús decidió quedarse donde estaba un par de días más. Desde una perspectiva humana, eso parecía una falta de cariño. Sin embargo, Jesús tenía un propósito. Él comentó: «Esta enfermedad no es para la muerte, sino para la gloria de Dios». ¿Y qué ocurrió? Lázaro falleció. Todo parecía en vano. Pero, en el momento justo, Jesús llegó. Se acercó a la tumba y con solo una palabra lo trajo de vuelta a la vida. ¿Por qué esperó tanto? Porque quería mostrarles que no solo tiene el poder de sanar, sino también de resucitar.
Deseaba que entendieran que cuando todo parece perdido, Él puede devolver la vida. Quería demostrar que su poder no tiene límites, y eso no lo habrían comprendido si todo se hubiera solucionado de inmediato. El milagro necesitaba ese silencio para cobrar fuerza. La gloria de Dios se manifestó no antes, sino después del sufrimiento, después de las lágrimas, después de la espera. Y muchas veces tú te encuentras en esa situación. Has hecho lo correcto, has orado, has tenido fe, pero no ves resultados. El adversario susurra falsedades como que ya no tienes valor, que nadie te presta atención, que estás solo. Pero no estás solo, estás en proceso de transformación. Te encuentras en la sala de espera del cielo y allí Dios está haciendo algo extraordinario que supera todo lo que puedes imaginar. El Salmo 13, en su primer verso, inicia con David preguntando: ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Sin embargo, si lees hasta el final, notarás que concluye diciendo: Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se llenará de alegría en tu salvación. ¿Notas el cambio? David empezó sintiéndose olvidado, pero terminó depositando su confianza. Y tú también puedes lograrlo. No importa si en este momento experimentas silencio, puedes decidir confiar, porque hay lecciones que el silencio trae consigo, como la dependencia. Cuando Dios guarda silencio, aprendes a escuchar más allá del bullicio, a buscarlo en lo profundo, a caminar no por lo que ves, sino por lo que crees. Y todo esto te hace crecer, te fortalece por dentro y agudiza tu oído espiritual. En esos momentos de silencio, a veces Dios está actuando en otras personas, en diferentes situaciones, moviendo piezas, preparando corazones y cerrando ciclos que no puedes ver. Es como cuando alguien siembra una semilla, la entierras, le echas agua, pero pasan días y semanas sin que notes nada. Sin embargo, bajo la tierra algo está sucediendo. Las raíces se están formando, ganando fuerza, preparando la planta para que, cuando brote, lo haga con vida y firmeza. Así es tu vida en este instante. Quizás todo parece estar parado, sin movimiento ni respuestas, pero bajo la superficie, Dios está haciendo cambios que, en su momento, saldrán a la luz. Y cuando eso ocurra, te darás cuenta de que su silencio nunca fue desinterés. Fue parte del proceso para que el resultado sea aún mejor. Así que no temas al silencio, no te alejes de la espera. Dios está contigo, incluso cuando no lo sientes. Él sigue siendo leal, incluso cuando todo parece estar detenido, porque su amor no depende de lo que tú sientas, sino de quién es Él. Y Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Parte 5. Cuando el sufrimiento es parte del plan divino, hay momentos en los que nos topamos con una verdad que cuesta aceptar. El sufrimiento puede ser parte del propósito de Dios. Y aquí es donde muchas personas se alejan, se confunden o incluso se rebelan porque han creído, ya sea de manera consciente o inconsciente, que Dios solo permite cosas agradables, momentos felices y caminos sin obstáculos. Sin embargo, la Biblia, la historia y la vida misma nos revelan otra realidad, que el sufrimiento, aunque nos cause dolor, puede ser el cincel que Dios utiliza para esculpir en nosotros la obra maestra que desea crear. Y no estamos hablando de un Dios cruel, sino de un Dios que tiene una visión más amplia, un Dios que entiende que hay lecciones que solo aprendemos en el quebranto, que el carácter se forja en el dolor y que la sabiduría se desarrolla a través de las pruebas. Existen situaciones que nos dejan un vacío interior y aunque al principio no lo comprendamos, ese espacio es lo que Dios llenará con una nueva unción, una nueva perspectiva y una profundidad espiritual que de otra manera no habrías podido alcanzar.
Piensa en el apóstol Pablo, un tipo que dedicó su existencia a difundir el Evangelio, a llevar el mensaje de Cristo con valentía, entrega y pasión. A pesar de eso, enfrentó naufragios, encarcelamientos, traiciones, golpes y hambre. Sin embargo, él afirmaba con convicción en Romanos capítulo 8, versículo 18, que estaba seguro de que las dificultades del presente no se comparan con la gloria que vendrá y que se manifestará en nosotros. ¿Te das cuenta? Él no ignoraba el sufrimiento, ni lo minimizaba, pero comprendía que el dolor es temporal y que la gloria es eterna. Esto nos enseña que no se trata de esquivar el sufrimiento a toda costa, sino de entender que cuando llega, tiene un propósito. Cada lágrima puede transformarse en una semilla de bendición. Cada noche oscura puede ser el momento perfecto para que brille con más fuerza la luz de Dios. Cada tropiezo puede ser el inicio de una fe más sólida, más firme y más genuina. En el libro de Isaías, capítulo 48, versículo 10, Dios dice: «Aquí estoy, te he purificado, no como a la plata, te he elegido en el horno de la aflicción». ¿Te has puesto a pensar en lo que eso implica? Que el proceso más puro no es necesariamente el más sencillo, sino el más intenso. Dios no nos selecciona para darnos una vida sin dificultades, sino para ofrecernos una vida con un propósito, incluso si ese propósito implica atravesar momentos difíciles. Sin embargo, eso no quiere decir que debamos resignarnos al sufrimiento. No se trata de aceptar el dolor como si fuera nuestro único destino. Se trata de comprender que si estamos atravesando el dolor, hay lecciones que debemos aprender, cosas que debemos soltar y aspectos que debemos permitir que Dios transforme. Porque el sufrimiento sin sentido amarga, pero el sufrimiento con un propósito nos transforma. Muchas veces el adversario intenta aprovechar tu sufrimiento para hacerte caer, pero Dios quiere utilizarlo para elevarte. El enemigo busca que pienses que ya no tienes solución, que todo está perdido. Pero Dios te está diciendo: te estoy moldeando, estoy dándole fuerza a tus rodillas, estoy agudizando tu oído, estoy purificando tu corazón. Porque cuando todo se desmorona, cuando todo se quiebra, es en esos momentos cuando Dios tiene la oportunidad ideal para edificar algo nuevo desde la base. ¿Te has puesto a pensar en José, ese joven lleno de grandes sueños que fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, acusado sin razón y encerrado en prisión? A simple vista, todo eso parecía ser una gran injusticia, doloroso y sin razón de ser. Pero al leer la historia completa, te das cuenta de que cada una de esas experiencias difíciles lo estaba guiando hacia el propósito que Dios tenía para él: gobernar, salvar a muchos y cumplir con su destino. En el libro de Génesis, capítulo 50, versículo 20, José se dirige a sus hermanos y les dice: «Ustedes pensaron en hacerme daño, pero Dios lo transformó en algo bueno para lograr lo que hoy vemos, para preservar la vida de mucha gente». Esa frase debería resonar en tu mente y en tu corazón. Si estás atravesando una situación que no comprendes, si has sentido traición, rechazo o maltrato, puedes mirar al cielo y decir: quizás el enemigo lo planeó para mal, pero Dios lo va a convertir en algo positivo. Él no desperdicia ningún sufrimiento. Toma cada fragmento roto de tu vida, cada desilusión, cada pérdida, cada lágrima, y los utiliza para edificar algo que tendrá un valor eterno. Por eso, cuando estés enfrentando el dolor, no te concentres únicamente en lo que estás dejando atrás. Enfócate en lo que estás ganando en tu interior, porque lo que se te está quitando por fuera puede ser solo la cáscara que ocultaba el tesoro que Dios ha puesto dentro de ti. Y si en este momento estás atravesando ese proceso, no estás solo, no eres el único, no estás olvidado, estás siendo moldeado, estás en manos del alfarero y su obra en ti aún no ha concluido.
Lo que hoy parece una herida, mañana se convertirá en una marca de triunfo. Lo que hoy te hace caer de rodillas, mañana será tu fortaleza para ayudar a otros. Recuerda, el sufrimiento, cuando está en manos de Dios, siempre tiene un propósito. Y si Él lo ha permitido en tu vida, no es porque se haya equivocado, sino porque te está preparando para algo que va más allá de lo que ahora comprendes. Parte 6. La espera no es una pérdida de tiempo, es parte del diseño divino. Uno de los mayores retos para quienes caminan con Dios es aprender a esperar. Y no estamos hablando de esperar unos minutos en una fila ni unas horas por una respuesta. Estamos hablando de esperar semanas, meses e incluso años por algo que el corazón desea con intensidad. Puede ser una respuesta, una puerta que se abre, una restauración, una promesa. Y es en esa larga espera donde muchos corazones se enfrían, algunos se rinden y otros se alejan porque creen que si Dios tarda es porque no va a llegar. Pero no es así. La espera no es un castigo, es una herramienta sagrada que Dios utiliza para alinear tu corazón con su voluntad. Dios no se apresura. Él no actúa según nuestro reloj. Tiene su propio tiempo, y ese tiempo siempre es perfecto. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, la Biblia dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se desea bajo el cielo tiene su hora. Eso incluye tus sueños, tus oraciones, tus promesas, todo. Y cuando comprendes esto, aprendes a confiar, incluso cuando parece que nada se mueve, porque la espera revela intenciones. Mientras esperas, Dios no solo trabaja en lo que has pedido, también trabaja en ti. Él purifica tus motivaciones, fortalece tu carácter, estira tu paciencia y, sobre todo, profundiza tu fe. Creer cuando todo marcha bien es sencillo, pero tener fe cuando el silencio se alarga, cuando las respuestas no aparecen y cuando la situación se complica, eso es lo que distingue a un creyente superficial de uno verdaderamente firme. Recuerda a Abraham. Dios le prometió un hijo y una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, pero no fue al día siguiente ni al mes siguiente. Pasaron años, años de espera, años llenos de dudas y preguntas. A pesar de todo, Abraham mantuvo su fe. En el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 20, se menciona que no dudó por falta de fe en la promesa de Dios, sino que se fortaleció en su creencia, dando gloria a Dios. Esa actitud lo mantuvo firme y esa misma actitud puede sostenerte a ti. Lo esencial no es solo tener fe, sino también ser fiel. Porque mientras Dios trabaja en su promesa, tú debes trabajar en tu obediencia. Muchas veces la bendición no llega no porque Dios la esté reteniendo, sino porque nosotros no estamos preparados para recibirla. La espera es el momento en el que se lleva a cabo la preparación. Y cuando esa preparación llega a su fin, Dios no se toma ni un segundo más. Observa el caso de David, quien fue ungido como rey siendo aún un chaval que cuidaba ovejas. Dios le había prometido que gobernaría. Pero, ¿qué ocurrió después? Fue perseguido, tuvo que escapar, vivir en cuevas y enfrentar el rechazo. La corona estaba prometida, pero no llegó de inmediato. Tuvieron que pasar muchos años antes de que se sentara en el trono, pero todo ese tiempo de espera no fue en vano. Fue el período en el que Dios lo forjó como líder, como guerrero y como adorador, porque la corona que iba a llevar necesitaba un corazón preparado. Y ese corazón solo podía forjarse en la espera. Así que, si hoy estás esperando algo, no veas ese tiempo como una pérdida. Míralo como parte del plan. Dios no se retrasa. Él está perfeccionando. Y lo que parece una tardanza es, en realidad, una oportunidad para que algo crezca. Puede que seas tú, puede que sea la gente que te rodea, puede que sea la persona por la que elevas tus oraciones o el destino al que necesitas llegar.
Lo cierto es que cuando todo esté preparado, Dios intervendrá, porque su palabra no regresa vacía. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, se dice algo muy bonito. Aquellos que confían en Jehová renovarán sus fuerzas, volarán alto como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Confiar en Dios no significa quedarte parado sin hacer nada. Es tener fe en acción. Es orar mientras te esfuerzas. Es creer mientras avanzas. Es seguir alabando aunque no veas resultados. Porque cuando esperas con fe, no solo sostienes una promesa, sino que también eres sostenido por el mismo Dios. Y hay una realidad que muchos pasan por alto. Lo que llega después de una larga espera siempre merece la pena. Dios no te va a dejar esperando para darte algo insignificante. Si te está haciendo esperar, es porque lo que viene es mucho más grande de lo que habías imaginado. Y no solo más amplio, sino también más completo, más satisfactorio, más en sintonía con lo que realmente necesitas. Así que si hoy te encuentras en ese punto donde parece que todo está parado, no pierdas la esperanza. No creas que estás siendo pasado por alto. Estás en el taller de Dios, siendo ajustado como un instrumento que será utilizado en el momento preciso. Y cuando ese instante llegue, todo lo que has padecido, todo lo que has soportado, todo lo que has esperado cobrará sentido, porque con Dios nada es en vano. Y si estás confiando en Él, estás en el mejor lugar que puedes estar. Parte 7. Dios utiliza lo inesperado para llevarte al destino correcto. Hay caminos que parecen claros ante nuestros ojos, pero que no son los senderos que Dios ha diseñado para nosotros. Y muchas veces, lo que nos conduce al verdadero propósito no es lo que planeamos, sino lo que jamás imaginamos experimentar. Dios tiene una manera muy especial de guiarnos. A veces nos lleva por caminos que no comprendemos, que nos sacan de nuestra zona de confort, que desmantelan nuestras estructuras, pero que, sin que lo sepamos al principio, nos conducen justo a donde necesitamos estar. Y es que muchas veces andamos con una visión limitada. Tenemos planes, objetivos, rutas trazadas en nuestra mente y está bien tener un plan, pero cuando esos planes se ven interrumpidos, cuando todo cambia de manera repentina, sentimos que hemos fracasado. Sin embargo, no todo cambio significa un fracaso. A veces es solo una reorientación de Dios. Él ve lo que tú no puedes ver. Él sabe lo que hay más adelante. Y por eso, aunque a ti te parezca un paso atrás, en realidad puede ser el camino más directo hacia tu destino. Observa la historia de Moisés, un hombre hebreo que creció en el palacio del faraón, con toda la educación egipcia y todas las ventajas políticas y sociales de su tiempo. Desde una perspectiva humana, parecía que ese era su lugar, su propósito, su misión, pero un solo acontecimiento inesperado transformó su vida. Tuvo que escapar por haber defendido a un hebreo. Se marchó al desierto, dejó atrás todo lo que conocía y se convirtió en un pastor de ovejas. Parecía que su historia había llegado a su fin. Sin embargo, fue en ese mismo desierto, en medio de lo inesperado, que Dios le habló a través de una zarza que ardía sin consumirse. Fue allí donde recibió su verdadero llamado. ¿Te das cuenta? Si Moisés no hubiera abandonado el palacio, jamás habría entrado en su propósito. Lo que parecía una pérdida era en realidad una preparación. Lo que parecía un desvío era una alineación divina. Dios utilizó lo inesperado para situarlo justo donde debía estar. Lo mismo ocurre contigo. Quizás estás pasando por una situación que no solicitaste, una pérdida que no anticipabas, una transición que te ha dejado confundido, pero ¿y si eso que hoy te tiene tan desorientado es precisamente lo que Dios va a usar para llevarte hacia tu verdadero destino? ¿Y si ese cambio que tanto te dolió es la respuesta que no sabías que estabas buscando? Dios no siempre contesta con un sí o un no.
En ocasiones, su respuesta se manifiesta moviendo las piezas del rompecabezas, cerrando ciclos y eliminando lo que nos estorba. Hay veces en que la bendición se presenta disfrazada de un tropiezo, porque lo que tú percibes como un obstáculo, para Él es una oportunidad. Mientras tú te cuestionas el por qué, Él ya está trabajando en el para qué. En el libro de Proverbios, en el capítulo 16, versículo 9, se dice: «El corazón del hombre traza su camino, pero Jehová endereza sus pasos». Tú puedes planear, soñar y diseñar una ruta, pero al final es Dios quien ajusta cada paso. Si confías en Él, incluso lo que parece un error puede transformarse en un milagro. Pensemos en Ruth, una mujer de Moab, extranjera, que quedó viuda y desorientada. Podía haberse rendido, pero decidió acompañar a su suegra Noemí. Optó por caminar con fe. Eligió no quedarse atrapada en la amargura, y en esa acción de obediencia y fe, sin darse cuenta, se estaba uniendo al linaje de Jesucristo. Claro, aquí tienes el texto reformulado. Sí, una mujer normal en medio de una historia quebrada formó parte del plan eterno de salvación. ¿Cómo? Porque tuvo fe en lo inesperado. Muchas veces pensamos que el plan de Dios debe ser claro, ordenado y perfecto desde el principio. Pero si echas un vistazo a toda la Biblia, te darás cuenta de que Dios utiliza procesos que parecen un caos, que parecen errores o pérdidas para cumplir con sus grandes propósitos. Él se sirve de lo pequeño, de lo roto, de lo que ha sido rechazado, de lo que parece improbable. ¿Y sabes por qué? Porque cuando alcances la meta, no podrás decir que fue gracias a tu fuerza, ni a tu inteligencia, ni a tu estrategia. Solo podrás afirmar: fue Dios, y eso honra su nombre. Por eso, no te desanimes si lo inesperado llegó a tu vida. No te angusties si tu camino cambió sin previo aviso. Quizás Dios está rediseñando tu mapa con más precisión. Tal vez está llevando tu historia a un nivel que nunca habrías imaginado, pero que fue su idea desde el principio. Confía, suéltate a su dirección, aunque no lo comprendas, aunque te cueste, aunque llores, porque en ese instante en que todo parece estar patas arriba, puede que estés más cerca que nunca de tu verdadero camino. Porque Dios no actúa al azar. Dios organiza, y aunque ahora no lo veas, todo lo inesperado de hoy puede transformarse en la realización exacta del plan que Él trazó para ti desde antes de que vinieras al mundo. Parte 8. Cuando pierdes algo, pero Dios está creando espacio para algo mejor. Hay momentos en los que algo se te escapa, ya sea una persona, una oportunidad, un lugar, un sueño que llevabas tiempo cuidando y se va sin razón aparente o con una que no te convence. Y entonces duele. Te sientes vacío, sientes que has perdido algo que te pertenecía, algo que valorabas, algo por lo que oraste y que pensabas que formaba parte del plan de Dios. Y te preguntas: ¿por qué, Señor? ¿Por qué me quitaste esto justo ahora? Pero aquí es donde surge una verdad profunda que a muchos les cuesta aceptar. A veces, Dios permite que perdamos algo, no porque quiera castigarnos, sino porque está creando espacio. Espacio para lo que está por venir. Espacio para lo que realmente va a enriquecer tu vida. Espacio para aquello que tú no habrías dejado ir por tu cuenta, pero que Él, en su amor, decidió mover por ti. Nos cuesta aceptar que perder algo puede ser una manera de avanzar. Nos duele desprendernos porque nos encariñamos con lo familiar, con lo que ya habíamos abrazado emocionalmente, pero Dios, que conoce el futuro mejor que nosotros, sabe cuándo algo ha cumplido su ciclo en nuestra vida. Él percibe cuando una etapa ha llegado a su fin y aunque tú quieras quedarte, Dios dice: ya es suficiente, es momento de crecer. En el libro de Juan, capítulo 15, versículo 2, Jesús mencionó: todo sarmiento que da fruto lo limpiará para que dé más fruto.
Eso quiere decir que incluso cuando estás dando buenos resultados, cuando estás haciendo las cosas bien, Dios puede decidir cortar. No porque estés haciendo algo mal, sino porque quiere que des aún más. ¿Y sabes qué significa eso de cortar? Significa renunciar, significa dejar ir, pero también significa avanzar, multiplicarse, tener un propósito. Y es que si nunca soltáramos nada, si todo lo que queremos se quedara con nosotros para siempre, jamás creceríamos, porque el crecimiento no se da en la zona de confort. El crecimiento ocurre cuando el alma se quiebra un poco, cuando algo se va y te obliga a mirar hacia adentro, a replantearte ciertas cosas, a buscar a Dios con más fervor. Esa pérdida, si la observas con fe, puede ser el inicio de algo mucho más grande. Pensemos en Elías. En un momento, Dios le indicó que fuera a un arroyo donde tendría agua y que los cuervos le llevarían pan y carne. Y así sucedió. Pero tras un tiempo, el arroyo se secó. ¿Qué hizo Elías? Se quejó, protestó, dijo que Dios lo había olvidado. No, él esperó la nueva guía de Dios porque comprendía que cuando una provisión se agota, no significa que el favor se ha terminado, sino que el propósito ha cambiado. Y justo después de eso, Dios lo mandó a la casa de una mujer que había quedado viuda, quien sería clave para apoyarlo en la próxima etapa. Y ese es el mensaje. Lo que termina no es el cuidado de Dios, sino la temporada. Cuando una temporada cambia, tienes que estar listo para dejar ir. Porque si te aferras a lo que ya no da frutos, te quedarás estancado espiritualmente. Seguirás respirando, pero por dentro te sentirás seco. Continuarás caminando, pero sin rumbo. Observa lo que dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. No dice que todo se mantendrá igual por siempre. No afirma que no habrá pérdidas, pero sí asegura que nada te faltará. Porque aunque algo se aleje, Dios sigue siendo tu pastor. Aunque pierdas una parte del camino, Él sigue dirigiéndote. Y si Él lo permitió, entonces confía, porque no te quita algo sin tener algo mejor preparado que se alinee a tu propósito. Aquí es donde muchos tropiezan. Buscan lo nuevo, pero no se atreven a soltar lo viejo. Piden avanzar, pero no quieren dejar atrás el pasado. Pero Dios no actúa en la confusión. Él no llena copas que ya están desbordadas de lo que no fue. En ocasiones, para que llegue aquello por lo que has estado pidiendo, primero tiene que haber un espacio libre. Tal vez esa pérdida fue lo que creó el espacio emocional para que Dios pudiera trabajar contigo. Quizás fue esa despedida la que te impulsó a depender más de Él. Puede que esa puerta cerrada sea la que te está forzando a explorar nuevos caminos, no como un castigo, sino como una guía divina. Y si logras verlo de esta manera, tu sufrimiento ya no será en vano. Tu pérdida se transformará en un paso hacia tu propósito, porque a veces lo que creías haber perdido no era la verdadera bendición. La bendición es lo que vendrá después de haber confiado, después de haber dejado ir, después de haber obedecido sin comprender. Así que no te aferres a lo que Dios ya te ha pedido que sueltes. No vivas anclado en el recuerdo de lo que fue, porque tu destino no está en lo que perdiste, sino en lo que Dios aún desea entregarte. Y si Él siente amor por ti, y de verdad te quiere con todo su ser, entonces puedes tener la certeza de lo siguiente. Cada vez que experimentas una pérdida es porque está preparando algo mucho mejor, algo más grande, algo que perdurará en el tiempo y que está a punto de llegar.